La psicoterapia gestáltica de Fritz Perls. La angustia es la brecha entre el ahora y el después. Esta es una frase que nos señala que la psicoterapia gestáltica trabaja con uno de los conceptos esenciales de lo que se conoce como psicoterapias fenomenológico-existenciales que caen dentro del campo del humanismo. Y uno de los conceptos básicos es que la vida tiene una dimensión inherente, que es la angustia. Para el caso de Perls, la angustia es fundamentalmente una vivencia que nos puede permitir ubicarnos en el tiempo. Cuando está desbordada, nos convierte en sujetos del pasado o del futuro por la proyección temporal o porque vivimos amarrados en el tiempo. En sus orígenes estuvo fundamentalmente vinculada a las psicologías de la percepción, conocidas como psicologías de la Gestalt, fundamentalmente desarrolladas por Berkheimer, Kohler y Kafka. Y luego, Fritz Perls se preguntó cómo puede todas estas leyes de la Gestalt, como la proximidad, la ley de cierre, simetría, figura fondo, etcétera, ser aplicadas a la percepción que el hombre hace de sí mismo, y particularmente cómo pueden ser aplicadas dentro de unos procesos de cambio psicoterapéutico, es decir, en donde una persona se expone en su percepción a que otro lo perciba. Así que en asocio con Laura Perls, en el año 1942, ellos escriben el libro que se ha traducido como Yo, hambre y agresión, que se considera como uno de los elementos primeros de la formalización de la Gestalt como psicoterapia. Y más adelante, en asocio con Paul Goodman y con Ralph Hefferlein, van a escribir en 1951, ya viviendo en Norteamérica, la Gestalt Therapy, Excitement and Growth in the Human Personality. Estos son textos que se conocen como fundamentos de lo que llamamos la Gestalt de primera generación. En el video ustedes ven una aplicación muy congruente de los principios que se están enunciando en la lectura y de la forma como Perls planteaba que había que trabajar esos problemas existenciales que presentaban los consultantes. Sin embargo, estos primeros planteamientos pues han dado pie a algunas reconsideraciones y formulaciones posteriores que miraremos hacia el final como elementos de Gestalt de segunda generación. Las características básicas las ven ustedes ahí. La terapia Gestalt es una modalidad de terapia humanista fenomenológico existencial. En ella percibir, sentir y actuar es diferente de interpretar y explicar actitudes preexistentes, dándole un claro énfasis a estas tres primeras. Tercera es dialógica, es decir, que a través de ese encuentro de las lógicas entre paciente y terapeuta se comunican sus perspectivas fenomenológicas, sus formas de ser, vivir, actuar en el mundo. Cuarto, las diferencias en las perspectivas son el foco de la experimentación y el diálogo. Quinto, la meta para el consultante es volverse más consciente de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo puede cambiar y aprender a aceptarse y valorarse a sí mismo. Es decir, que en este punto, fundamentalmente lo que va a buscar la psicoterapia es invitar a que el consultante desarrolle la dimensión básica del ser, que es la conciencia, en el campo tanto de darse cuenta de sí mismo como de darse cuenta del mundo. 6. Se focaliza más en el proceso, lo que está ocurriendo, típicamente en el aquí y el ahora, que sobre el contenido, lo que se está discutiendo. Este es uno de los elementos que hace que su énfasis sea experiencial más que discursivo. 7. Enfatiza lo que está ocurriendo, el pensamiento y los sentimientos actuales, más que lo que fue, debería haber sido o podría haber sido. La oración de la Gestalt es una de las principales manifestaciones de, digamos, de síntesis de lo que es el proceso psicoterapéutico gestáltico. Esta que estamos viendo acá es una formulación de Perls. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos y coincidimos, es hermoso. Si no, pocas cosas tenemos que hacer juntos. Tú eres tú y yo soy yo. Es claro que ahí hay un énfasis
lo que podríamos llamar la autodefinición del yo, la autonomía del yo, la agencia. Hay unos límites que están como definiendo una estructura psíquica y en ese sentido como que cada quien debe ser consciente de sus propias fronteras, cómo establece esos límites. Esta oración de la Gestalt se ha transformado, ¿sí? Hay, por ejemplo, una de Thich Nhat Hanh, que aunque no es un psicoterapeuta, se presenta también como una de las oraciones del encuentro, que en este caso se define más como el interser. Literalmente él se mueve a un polo bien distinto, al otro polo, de lo que había planteado Peirce. Tú eres yo, perdón, y yo soy tú. ¿No es evidente que nosotros intersomos? Tú cultivas la flor en ti mismo para que así yo sea hermoso. Yo transformo los desperdicios que hay en mí para que así tú no tengas que sufrir. Yo te apoyo, tú me apoyas. Estoy en este mundo para ofrecerte paz. Tú estás en este mundo para traerme alegría. Vale la pena señalar que esta polaridad del interser a la del ser, definido dentro de unos límites yoicos de la oración anterior, pues ha generado un movimiento, unos cuestionamientos que, por ejemplo, para las Gestalt de segunda generación han sido muy representativos porque ellos se sitúan no tan literalmente como lo plantea Thich Nhat Hanh, pero sí toman más de ¿m? Que lo que había tomado Peirce, así como lo vimos en la diapositiva anterior. Y esta que sería una de las formulaciones más representativas de lo que es la Gestalt de segunda generación. Yo hago mis cosas y tú haces las tuyas. En muchas de las cosas que hago tú tienes mucho que ver. Y en muchas de tus cosas yo he contribuido. Yo puedo ser yo contigo mientras tú puedas ser tú conmigo. Yo seré yo mientras tú seas tú. Y aunque por casualidad nos hayamos encontrado, continuemos juntos o separados, nuestra vida nunca volverá a ser la misma, ya que nuestro encuentro nos habrá enriquecido. Esta es una formulación bien importante para la psicoterapia gestáltica actual o de segunda generación. Bien, desde su primera obra, Yo, hambre y agresión, hasta los desarrollos más tardíos, se fueron integrando distintas fuentes como psicoanálisis, fenomenología, existencialismo, filosofías de Oriente y la teoría de la forma, que está asociada fundamentalmente a Kurt Lewin. La principal revolución de la terapia gestáltica o gestalt fue la transición de un modelo de pensamiento individualista a un modelo de campo, en el que ya no era la unidad cuerpo-mente quien sentaba las bases del concepto del holismo al incluirse también el entorno, o sea, relacional. Así, el objeto de la psicología y de la psicoterapia dejaban de ser la psique o el sujeto y pasaba a ser la experiencia de la persona que tiene lugar en el campo que constituye un organismo y su entorno. Aquí vemos, por ejemplo, cómo hay una dimensión de cercanía en la parte organísmica con los planteamientos de Rogers. Hay algunos conceptos esenciales que están definidos en la lectura, simplemente voy a destacar algunos aspectos. Por ejemplo, este del contacto es uno de los conceptos fundamentales. La característica de esta nueva teoría es una modalidad que apela a la noción y a la vivencia de totalidad y completud para observar tanto el comportamiento como el suceder intrapsíquico. El contacto es la operación que tiene lugar entre el yo y el no yo, es decir, entre el organismo y su entorno. Es decir, que hay una dimensión fundamental de relación y de sensibilidad frente a esa relación. Vale también decir que ese contacto no es solamente hacia afuera, sino que hay dimensiones internas que a veces no apropiamos. O sea que hay una dimensión de no yo que está adentro, que es como la parte que reprimimos, que excluimos, que no queremos apropiar, es decir, que ha sido alienada. Veremos la importancia de esto, por ejemplo, en los conceptos de autointerrupción o de mecanismos de defensa. Ningún ser vivo puede sobrevivir sin entorno y la función fundamental del contacto es la supervivencia, respirar, comer, protegerse, de tal modo que el yo, u organismo, irá al encuentro en el entorno de aquello que es no yo y que constituye una novedad. Esta dimensión de la novedad va a ser otra parte bien importante por lo que habíamos señalado, por ejemplo, aspectos como la sensibilidad
que es la que nos conecta con lo que en un momento dado o en cada momento de nuestra experiencia se percibe como nuevo, algo que no se había vivido antes. Mientras más dormidos, menos novedad vamos a tener en nuestra experiencia vital. El objetivo de la terapia debe ser entonces darle al paciente los medios por los cuales pueda resolver sus problemas actuales y cualquiera que pudiera surgir mañana o en el futuro. Es decir, que hay una dimensión educativa dentro del proceso psicoterapéutico. Esa herramienta es el autoapoyo, es decir, el consultante tiene todas las herramientas para entenderse y para transformarse. Si logra darse cuenta plenamente en todo instante de sí mismo y de sus acciones en todos los niveles, de la fantasía, lo verbal y lo físico, podrá ver cómo produce sus propias dificultades. Fritz Perls. Fritz Perls, en uno de sus últimos libros, escribe este texto, Sueños y Existencia, que va a manifestar una de las conclusiones más importantes de su obra tardía, y es la importancia de los sueños. Ya hablaremos enseguida sobre eso. Su visión de la estructura de la personalidad es en términos de centro y periferia. El hombre enfermo ha perdido su centro y se ha instalado crónicamente en su periferia. Por ejemplo, esto tiene una cuestión o una relación bien importante con los estratos del yo. Descentrarnos, perder nuestra autenticidad, enajenarnos o volvernos periféricos con relación a nuestros intereses más vitales. En la indagación, entonces, bueno, se enfatiza la indagación de los sueños, y ahí, en los sueños y en todo otro proceso vivencial, dos principios importantes. El principio de pregnancia. Todo campo psicológico se halla en un momento determinado, tan bien organizado como lo permitan las condiciones generales. Eso hace que, por ejemplo, en cada momento la pregnancia cambie. A veces tenemos las percepciones muy claras, muy definidas sobre nosotros, sobre lo que queremos, lo que pensamos, o sobre otros, ¿sí? La interpretación que hacemos de la experiencia vital de otro. Pero a veces no, a veces el principio de pregnancia está un poco debilitado, o no encontramos ciertos elementos de coherencia que nos permitan dar lo que puede también denominarse como una buena forma. Y hay otro principio también que para el trabajo psicoterapéutico, que son los asuntos inconclusos. Las trabas del desarrollo personal se encuentran íntimamente vinculadas a las gestalten, o formas que no logran su completud y que una y otra vez resurgen para lograr su cierre. Es decir, que los asuntos inconclusos están reclamando siempre atención, energía, y nos van sustrayendo de la capacidad de estar presentes. Resolverlos va a ser una tarea fundamental. Aprender a vivir en el presente es aprender a vivir con la energía plena. El darse cuenta va a ser uno de los conceptos esenciales, y como está detallado, no vamos a profundizar más. Básicamente hablamos de una experiencia del mundo exterior, una experiencia del mundo interior y un darse cuenta de la fantasía o zona intermedia, que en este caso, en la Gestalt, tiene que ver con la fantasía como la entendemos normalmente, pero también tiene que ver con los recuerdos, con las proyecciones o preocupaciones que hacemos hacia el futuro, etc. O sea, las dos primeras, mundo exterior y mundo interior, forman la experiencia directa del aquí y ahora, mientras que el darse cuenta de la fantasía se relaciona más con el allá y entonces, otro tiempo, otro momento. Existen unos mecanismos de defensa o transacciones de la resistencia, que son formas de evitar el contacto con lo interno y o lo externo, o son interrupciones del ciclo de la experiencia. Cada una tiene un estilo o mandato comunicativo. Ahí vemos resumido lo que se ha planteado, y es importante entender como la característica esencial de cada una de esas estructuras de defensa. La introyección, la proyección, la retroflexión, la deflexión y la confluencia. Y al frente tenemos los mandatos, ¿no? En la introyección yo tomo del mundo, luego hay un mandato básico, desde afuera me determinan. En la proyección, entonces no me diferencio bien del mundo y vivo botando lo mío hacia afuera, culpabilizando a otros. En la retroflexión, me odio para no odiarte. Es una dimensión que tiene que ver fundamentalmente con tomarme yo como el centro de acción y de responsabilidad, ¿no? En la deflexión, más bien lo que hago es esconderme. No solamente escondo la mano, sino que escondo mi responsabilidad, escondo mis pensamientos, escondo mis sentimientos. Y en la confluencia me sumo. Sencillamente, no generar conflicto va a ser como
pasar de agache. Los estratos del yo están bien delimitados y en el video se pueden ver cómo Peirce invita a través de sus transacciones a que Gloria vaya experimentando una energía que cada vez la va llevando más hacia adentro. ¿Mm? Los sueños son una parte muy importante. Nietzsche, como recordatorio, una frase nos dice: queréis ser responsables de todo menos de vuestros propios sueños. Qué lamentable debilidad. Qué ausencia de valentía lógica. Nada os es más propio que vuestros propios sueños. Este es un elemento que se convierte en algo muy importante dentro de la psicoterapia gestáltica, dado que se adopta una perspectiva, por ejemplo, bien contrastada con la del psicoanálisis. Para la Gestalt, el soñante es el constructor y el responsable de todos los elementos del sueño. Él es todas las personas, son los escenarios, los lugares, los colores, los sentimientos, las dinámicas, las cosas que están quietas, etc. Todas se vinculan con su propia experiencia y deben apropiarse. Entonces, el objetivo es fundamentalmente que a través de esa forma de, primero, de recuperar el sueño, se facilite en el cliente la comprensión del mensaje existencial. No es una interpretación, no es una interpretación que viene de afuera, sino más bien es la comprensión que va surgiendo en el soñante sobre su propio material, porque él es su sueño. Y puede recuperar esa parte que ha sido enajenada, alienada de su propia personalidad. Este es un trabajo, como ya lo he dicho anteriormente y lo insisto, muy importante dentro del proceso de acrecentar la conciencia, y va a ser uno de los elementos centrales dentro del desarrollo que propone la terapia gestáltica de segunda generación, que tiene que ver no solamente con que los sueños son un mensaje de la parte disociada, sino que también son, en cierto sentido, mensajeros o expresiones de las partes más promisorias del desarrollo, y en ese sentido son o tienen una dimensión espiritual que debe ser rescatada. Esto para la terapia gestáltica de segunda generación. Tenemos también las técnicas de la gestáltica, y ahí se sugiere un video, las técnicas supresivas, expresivas, integrativas, sobre las cuales el texto tiene una información válida. Y la Gestalt de segunda generación, un personaje muy importante, Claudio Naranjo, ese particularmente como un ave fénix, es uno de sus imágenes representativas. La psicoterapia en la visión de Claudio Naranjo es un proceso de autoconocimiento y expresión de sí mismo para la sanación de las relaciones, y que es necesariamente una sanación sistémica, holística, ¿sí? Es viva porque es una praxis, algo que aprendemos en vivo y que va más allá de la práctica técnica o clínica. Es una forma de vivir un proceso educativo y de ayuda espiritual. Esto es una cuestión muy importante porque en ese sentido la psicoterapia gestáltica de segunda generación está mucho más abierta a lo espiritual y a lo transpersonal. En la visión de Naranjo hay tres elementos fundamentales en el proceso de formarse para la terapia gestáltica, que son autoconocimiento, presencia y compasión. En líneas generales, los preceptos esenciales de esta segunda gestáltica, de segunda generación de Gestalt, son: vive ahora, es decir, preocúpate del presente más que del pasado o del futuro, hay coincidencias con la primera generación. Vive aquí, es decir, relaciónate más con lo presente que con lo ausente, deja de imaginar, experimenta lo real. Abandona los pensamientos innecesarios, más bien siente y observa. Esto tiene que ver con aprender a cultivar mucho más conscientemente un silencio interior. Prefiere expresar antes que manipular, explicar, justificar o juzgar. Entrégate al desagrado y al dolor tal como al placer. No restringas tu percatarte, tu capacidad de darte cuenta. Sé más holístico. No podemos tomar un extremo de la polaridad, sino que nos toca tomar es el continuo que va desde el desagrado, el dolor hasta el placer. No aceptes ningún otro debería o tendría más que el tuyo propio. Un llamado nuevamente a esa dimensión de autonomía, de autoconocimiento. Responsabilízate plenamente de tus acciones, sentimientos y pensamientos, y acepta ser como eres. Bien, estos son algunos elementos fundamentales. Hay otros elementos más que en la lectura deben ustedes leer con atención y ponerle mucha atención al análisis del video y al caso en donde se describe el encuentro de Fritz Perls con la periodista, porque ahí hay una ejemplificación importante de las técnicas que él utilizaba.
Muchas gracias.